Viajar en el tiempo es un concepto que ha fascinado a la humanidad durante generaciones. La posibilidad de retroceder al pasado para presenciar eventos históricos o avanzar hacia el futuro para ver avances tecnológicos es un sueño compartido por muchos. Pero, ¿es realmente posible? Acompáñanos mientras exploramos la historia de Sergei Ponomarenko, considerado por algunos como el viajero del tiempo más convincente de todos los tiempos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros contenidos. Sergei Ponomarenko, el hombre fuera de su tiempo. Todos hemos fantaseado con tener una máquina del tiempo para explorar eras pasadas o futuras. Sin embargo, un hombre en particular afirmó haberlo logrado. Sergei Ponomarenko, un ucraniano que en 2006 apareció en Kiev, decía provenir del año 1932. Lo que hizo su historia particularmente intrigante fue su apariencia. Vestía ropa de otra época y llevaba consigo una antigua cámara fotográfica. A pesar de la incredulidad general, lo más sorprendente era que portaba un documento de identidad de la Unión Soviética de los años 50, algo aparentemente imposible en la Ucrania independiente de 2006. Sus declaraciones iniciales fueron desconcertantes para los oficiales que lo detuvieron. Insistía en que no recordaba cómo había llegado al año 2006, solo que había estado tomando fotos antes de su aparición repentina. Los expertos en documentos históricos examinaron su identificación y confirmaron su autenticidad, lo que dejó a las autoridades perplejas. Sergei describió su vida en la década de 1950 con detalles sorprendentes, mencionando eventos, lugares y figuras históricas que solo un testigo de primera mano podría conocer. Aseguraba haber trabajado como ingeniero eléctrico y relataba hechos cotidianos que concordaban con la vida de la época. Sin embargo, su desconcierto ante la tecnología moderna, como los teléfonos móviles y automóviles actuales, reforzaba la autenticidad de su relato. La investigación policial. La policía de Kiev detuvo a Ponomarenko por su extraño comportamiento. Aunque al principio parecía simplemente un hombre desorientado, lo peculiar de su vestimenta y la falta de documentación moderna llamaron la atención de las autoridades. Al ser interrogado, Sergei aseguró que había llegado desde 1958 y que, de alguna manera, había sido transportado al futuro. Al mostrar su documento de identidad soviético, la confusión aumentó, ya que Ucrania se había independizado en 1991 y no debería existir ningún documento válido de esa época. Además, Sergei hablaba con un acento anticuado y utilizaba modismos que ya no eran comunes en la actualidad. Las autoridades decidieron investigar más a fondo y compararon su información con registros históricos de la época. Para su sorpresa, encontraron documentos que mencionaban a un hombre con el mismo nombre y apariencia, reportado como desaparecido en 1960 bajo circunstancias misteriosas. Esto llevó a los investigadores a cuestionarse si realmente estaban frente a un caso de viaje en el tiempo o a un engaño elaborado. Se realizaron pruebas de ADN para intentar corroborar su identidad, pero los resultados fueron inconclusos, lo que generó aún más dudas. El hospital psiquiátrico y las revelaciones fotográficas. Sergei fue internado en un hospital psiquiátrico bajo la supervisión del doctor Pavel Kudryakov, quien intentó obtener respuestas de su paciente. Ponomarenko relató que había estado tomando fotos en 1958 cuando vio un objeto volador en forma de campana. Tras tomarle una foto, afirmó que, de repente, había aparecido en 2006. Lo más curioso es que la cámara que llevaba, una antigua Yashica Flex, contenía un rollo de película que, al ser revelado, mostró imágenes de Kiev en los años 50, con edificios que ya no existían. Una de las fotografías mostraba a Sergei con su prometida de esa época, usando la misma ropa con la que fue encontrado. El doctor Kudryakov y su equipo analizaron los resultados fotográficos con expertos en imágenes antiguas, quienes verificaron la autenticidad de las fotos. La nitidez y calidad
eran coherentes con las cámaras de la década de 1950 y la presencia de elementos urbanos desaparecidos hace décadas hizo que la historia cobrara aún más relevancia. Algunas imágenes mostraban vehículos y vestimentas típicas de los años 50, lo que descartaba la posibilidad de un montaje sencillo. Desaparición misteriosa. Lo más inquietante de esta historia es que una noche, Sergei entró en su habitación del hospital, cerró la puerta y nunca más se le vio. Las cámaras de seguridad mostraron que nunca salió de la habitación, lo que dejó a la policía perpleja. Posteriormente, las autoridades encontraron registros de un Sergei Ponomarenko desaparecido en 1960 y que había reaparecido años después, coincidiendo con su aparición en 2010. Su antigua prometida, ahora anciana, afirmó que Sergei había vuelto brevemente en los años 70 antes de desaparecer nuevamente. La misteriosa desaparición de Ponomarenko dejó muchas preguntas sin respuesta. Las teorías iban desde que había encontrado la manera de viajar nuevamente en el tiempo hasta la posibilidad de una intervención gubernamental que mantuviera en secreto información relacionada con su caso. Algunos sostienen que fue abducido por extraterrestres, mientras que otros creen que era parte de un experimento soviético de manipulación temporal. Otras historias de viajes en el tiempo. El caso de Sergei Ponomarenko no es el único relato de viajes en el tiempo. Existen numerosas historias similares en todo el mundo, desde hombres que afirman haber venido del futuro hasta registros históricos de individuos que parecían conocer eventos antes de que sucedieran. Algunos de estos relatos han sido explicados como coincidencias, mientras que otros siguen sin explicación lógica. Investigadores y entusiastas del tema han recopilado numerosos casos similares, tratando de encontrar patrones que sugieran que el viaje en el tiempo podría ser más que una simple fantasía. Algunos afirman que en documentos desclasificados del gobierno estadounidense se menciona la posibilidad de tecnología de manipulación temporal. Teorías científicas sobre el viaje en el tiempo. Numerosos físicos teóricos han explorado la posibilidad del viaje en el tiempo desde una perspectiva científica. Teorías como la relatividad de Einstein sugieren que es posible viajar al futuro mediante la dilatación temporal. Otros enfoques, como los agujeros de gusano, postulan que podrían existir atajos en el espacio-tiempo que permitan viajar de un punto a otro en el tiempo. A pesar de estas teorías, la evidencia empírica sigue siendo escasa. Conclusiones finales. Si bien la historia de Sergei Ponomarenko es fascinante, las pruebas disponibles no permiten confirmar su autenticidad. Algunos investigadores han vinculado su historia con un programa de televisión ucraniano sobre teorías conspirativas, sugiriendo que todo fue una elaborada puesta en escena. Sin embargo, el misterio persiste, y su desaparición sin explicación continúa alimentando el debate sobre la posibilidad del viaje en el tiempo. La historia de Sergei Ponomarenko plantea muchas preguntas. ¿Es posible que haya encontrado una brecha temporal? ¿Fue un experimento encubierto del gobierno? ¿O simplemente una elaborada broma? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más contenido misterioso.